Volvemos a la tertulia de este lunes 27 de mayo del año 2019. Seguimos con Adriana Marrero, Carolina H., Juan Gavito y Gabriel Mazarovich, este último por teléfono. El senador Jorge Larrañaga, precandidato por Alianza Nacional, se mostró favorable a que la educación sea considerada un servicio esencial para que no existan días sin clases por paros. Vamos a buscar preservar un marco de esencialidad en lo que significa la prestación de los servicios educativos y de que no existan días sin clase en función de paros. Esa es una línea que nosotros vamos a discutir en el marco de análisis que tendremos con las gremiales oportunas. Esa idea ya fue rechazada por algunos sindicatos. Concretamente, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Marcel Slamovich, dijo, hablando con Montevideo Portal, que lo planteado por Larrañaga tiende a la represión, no a la educación. La esencialidad es limitar el derecho de huelga, es un regreso a un pasado que nadie quiere. Nosotros vamos a reivindicar con fuerza el derecho de huelga, aseguró. Por su lado, Guillermo Fossati, que asesora a Larrañaga en temas de educación y elaboró el documento La educación que queremos, aclaró más temprano, hablando con la producción de En Perspectiva, que en ese trabajo que contiene las líneas programáticas no dice que se va a decretar la esencialidad de los servicios de educación, como hizo, por ejemplo, Tabaré Vázquez en 2015, sino que en caso de huelga dependerá del alcance y naturaleza que tenga esa medida. La intención, enfatizó, es considerarla un servicio esencial para subrayar la importancia de la educación y expresar lo inaceptable de las inasistencias injustificadas. Sí, si uno va al documento, en el punto correspondiente hay este texto: tolerancia cero al ausentismo injustificado, con un concepto amplio de ausentismo. Dice, crear un sistema capaz de detectar de manera inmediata si alguien está ausente, va más allá de los alumnos faltando a clase, abarca también los días de clase perdidos por la no prestación del servicio y por ausentismo docente. Hay que combatir las altas tasas de ausentismo. Esa es la inquietud. Adriana, tú querías empezar hablando de este tema. Sí, claro. Quería hablar porque evidentemente es una cuestión que nos preocupa a todos y creo que en este caso Larrañaga está apuntando, creo que certeramente, a un problema de la educación nacional como es el alto porcentaje de clases que se pierden debido a todo tipo de interrupciones del servicio, lo voy a llamar así, interrupciones de la labor educativa. Claro, en principio en las declaraciones Larrañaga habla de la esencialidad, en relación con los paros, que a veces han llegado hasta paros de 72 horas, ¿verdad? Pero también a otro tipo de interrupciones. Hay que entender que la educación enseña y educa en muchas más cosas de lo que dice su currículo. Es decir, no se trata solamente de enseñar materias, sino de aprender todos aquellos hábitos y las certezas de cómo el mundo funciona. Los niños tienen que saber que todos los días van a tener clases, los jóvenes tienen que saber que todos los días van a tener clases y que no sea una incógnita para ellos cuando se levantan a la mañana si irá o no irá tal profesor. Esto tiene antecedentes, ¿verdad? Es decir, yo quisiera señalar, por ejemplo, en el caso del gobierno de Correa en Ecuador, un gobierno de izquierda notoriamente que ha hecho avances notorios en el campo educativo. De hecho, el 55% aproximadamente de los jóvenes ecuatorianos egresan de la educación media superior. Nosotros estamos en un 30%. Fíjense cómo Ecuador nos ha pasado por el costado. Y justamente una de las cosas que ha hecho Ecuador ha sido esencializar el servicio de educación a través de una reforma constitucional. Y a todo esto, más allá de que esto sea un decreto o no, se esencialice o no, también va a haber que atender necesariamente a todas aquellas inasistencias que son debidas al funcionamiento del sistema.
como por ejemplo la reserva de horas a directores o inspectores que toman cargos y se reservan las horas docentes en establecimientos que quedan luego con horas suplentes, que son luego repartidas en una segunda, tercera o cuarta vuelta de elección y que dejan muchas veces a los niños, a los jóvenes sin clases, pero debido justamente a problemas del sistema y por otro lado a la falta de control de los directores cuando los docentes no vienen, o la falta de pasarles, ¿verdad?, las inasistencias a los docentes justamente para no restarles el incentivo por asistencia. Arrancó Adriana, que claro, de esto conoce bastante, es doctor en educación. ¿Qué dice Juan, que ha tenido su experiencia en la ANEP, nada menos, ¿no? Bueno, yo creo que acá hay que distinguir entre la acepción común o vulgar de la esencialidad y la acepción jurídica, jurídico-administrativa. Desde el punto de vista de lo que el común de la gente entiende, yo creo que todos coincidimos con que es esencial que los centros de enseñanza estén abiertos, tengan su continuidad y sobre todo, como bien decía Adriana, se mantenga ese proceso de aprendizaje, porque acá lo importante no es el que da la clase, sino el que va a hacer su proceso de crecimiento y de incorporación de conocimientos, en donde no solo interesa el contenido que circunstancialmente se pierda de matemática, de idioma español, de física o lo que fuere, sino ese mensaje implícito que es tan disolvente en el sentido que da lo mismo ir que no ir, tener presente que no tener presente, estar en el salón que estar boyando en el patio o afuera. Eso es horrible y creo que toda la sociedad uruguaya debe rechazarlo. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, ahí la cosa cambia un poco, porque los servicios de enseñanza a cargo del Estado en puridad son servicios sociales, no debieran ser esenciales stricto sensu, ¿verdad? Y por otro lado está el famoso tema del derecho de huelga. El paro es la manifestación del derecho de huelga. Lo que pasa es que se ha utilizado tan superficialmente y nunca como último recurso, sino como primero, se ha banalizado este derecho, que lógicamente se tiende a rechazarlo. Yo lo que quiero decir es que si este fuera el enfoque, creo que habría que hilar un poco más fino. Claramente, escuelas que tengan o centros de enseñanza que tengan a cargo personas con capacidades diferentes o internados, por ejemplo, obviamente ese servicio no puede interrumpirse más allá de que haya un conflicto declarado. Pero es una situación en que acá lo que hace falta es un pacto social en el que deben participar los sindicatos, y acá sí, bueno, de eso habla Larrañaga, como tales, ¿no? Él no dice... como cogobernantes, sino como tales, para respetar sus derechos, para tratar de aumentarlos, pero nunca perjudicar lo que tiene que ser el centro de esto, que es el derecho del estudiante y de las familias uruguayas. Él habla de una línea que vamos a discutir en el marco de un análisis que tendremos con las gremiales. Claro. Es algo a acordar, a negociar y acordar. Por ahí se iría, obviamente sin conocerse de antemano cómo va a ser la fórmula final. Gabriel, ¿tú qué decís? Bueno, yo creo que hay como varias cosas mezcladas. Una es lo que dijo Larrañaga, otro es lo que se entendió de lo que dijo Larrañaga. Claramente creo que COFE, fue en una reunión con COFE, creo que además él dice que se lo tenía que decir a COFE. Bueno, los sindicatos de la enseñanza no tienen nada que ver con COFE, ¿no? Pero para empezar a hablar. Y otra cosa es lo que dice Guillermo Fossati en el documento y lo que hemos discutido con él en las mesas 1000 veces y sé lo que piensa, ¿no? O sea, me parece que como que se mezclaron las cosas y se hicieron. Larrañaga buscó con toda legitimidad una declaración política fuerte, pero no es lo que dice su documento ni lo que plantea. Yo, dos niveles. Primero, lo sabe Adriana, lo sabe Juan y lo sabes tú, Emiliano. Yo estuve absolutamente en contra de la declaratoria de esencialidad que realizó el gobierno de Tabaré Vázquez en el 2015, que coincido con Juan, creo que desde el punto de vista jurídico, incluso era de todo, desde la legislación nacional e internacional, es un mecanismo que no tenía ningún respaldo, y que lo único que hizo, en vez de ayudar a resolver un conflicto, es que lo agravó.
esa es una cosa. Lo otro es el tema, porque eso no tiene nada que ver con el ausentismo de los docentes o con son cosas completamente diferentes, ¿no? Bueno, tienen algo en común, ¿no? Todas perjudican al alumno. No, está bien, pero no están determinadas por un paro ni tienen nada que ver con una declaratoria de esencialidad. No, de acuerdo. Pero tampoco Larrañaga habla de una declaratoria de esencialidad. Pero habla de de pactar un marco de esencialidad. Entonces, yo lo que creo es que claramente hay que mantener a ver, me parece que es muy interesante que se discuta el tema de la educación. Creo que hay propuestas completamente distintas. Yo siempre lo digo, hay que ver en la discusión luego en la oposición. Talvi tiene propuestas educativas que no tienen mucho que ver con la de Larrañaga. La Calle tiene propuestas educativas que no tienen mucho que ver con la de Larrañaga. Novik y Manini Río, no sé, Manini Río propondrá que se eduque en los cuarteles, supongo, porque es lo único que sabe hacer, pero ahí tendremos que ver cuál es la propuesta. Me parece una discusión interesante. Creo que Uruguay tiene... Yo comparto muchas de las cosas que dice Juan. Él sabe que yo tengo una visión sobre la UTU muy importante. Es quizás de los lugares de la enseñanza media donde se trabaja mejor. Creo que el futuro de la educación en Uruguay es por ahí, es politécnica y es con esa concepción. No en balde los niveles de deserción no tienen absolutamente nada que ver con lo de la enseñanza media. Y creo que hay una discusión, en general, ¿no? Creo que hay una discusión interesante para plantear. A ver, nunca tuvimos tantos estudiantes como ahora en Uruguay, nunca. Según la última estadística de este año, hay más de 1 millón de estudiantes en todos los niveles, privado y público, con más de un 80% en la educación pública. Nunca tuvimos tantas carreras terciarias en la UTU, nunca tuvimos tanta oferta educativa terciaria en el interior del país. Antes entraban 800 estudiantes del interior del país por año a la universidad, ahora tenemos 4.000 estudiantes en el interior del país haciendo educación terciaria. Acá hay varios que señalan que no es eso lo que estamos discutiendo. No, está bien, pero ese es parte del problema. Porque ahí tenés que tener la universalización de la educación en primer lugar, luego vienen los problemas de los grados de deserción y luego vienen, yo comparto plenamente, hay que asegurar la continuidad del proceso educativo, de eso estábamos hablando. Mejores cosas, hay que eliminar el ausentismo docente. Y quiero agarrar una cosa que dijo Adriana, que sé que voy a tener polémica con ella, pero yo estoy de acuerdo que no solo se enseña con el currículum, es verdad. Y estoy de acuerdo que a veces hay medidas sindicales que no se justifican en la dimensión que se toman y que no se explican sobre todo y que no contemplan todo. Pero también en la enseñanza uno aprende los derechos ciudadanos y los derechos, la lucha de los trabajadores de la educación por sus derechos y en general también es parte de la formación que uno recibe. Vamos con Carolina ahora y cerramos. Ahora sí cerramos. Yo estoy en la línea de Juan. Yo creo que hay que hacer una distinción entre la esencialidad desde el punto de vista conceptual y de la educación, eso es indiscutible. Yo creo que eso... Y hay que crear más conciencia, porque yo escucho ahora a Gabriel y no estamos bien en educación. Y es un tema que tenemos que tomar conciencia como sociedad, que es un tema esencial, que no se pudo cambiar el ADN, pero que es necesario ahora en los tiempos que nos vienen. Yo creo que es un tema primario, que es un tema de Estado que estaría bueno que nos pongamos de acuerdo entre todos los actores. Eso por un lado. Por otro lado, en términos jurídicos, ¿no? Y yo creo que ahí Larrañaga, al usar ese término, ya semánticamente creó esa confusión de que y ya se le paran los pelos de punta, es decir, el decreto de esencialidad. Yo creo que no corresponde jurídicamente el decretar la esencialidad de la educación. Nosotros, por una ley del 68, la ley 13.720, se permite decretar la esencialidad de los servicios. No especifica mucho esa ley, pero la OIT sí es más específica y se puede decretar esencialidad, o sea, un servicio es esencial cuando su interrupción causa un peligro para la vida, para la salud de los habitantes o de parte de sus habitantes. Entonces, en este caso y en el caso concreto de la educación,
no estaríamos ante esa situación en mi punto de vista. Y pone algunos ejemplos la OIT que son servicios hospitalarios, electricidad, suministro de agua. Entonces, en este caso no estaríamos, pero sí, y eso creo que se discutió cuando Vázquez la decretó, que al final no se pudo cumplir la medida, yo creo que fue un escándalo también, que también tenemos ese ejemplo de que no funcionó, ¿no? El resultado fue peor. Pero bueno, volviendo al tema. Está otro tema dentro de la educación que yo creo que sí podría ser esencial jurídicamente hablando, que es el tema de la comida, del comedor, ¿no? Porque eso sí podría poner la interrupción de ese servicio que da de comer a 277.000 alumnos. Esa interrupción sí puede poner en riesgo la salud, como lo marca la OIT. Rapidísimo, creo que en la educación los niños y los jóvenes tienen que aprender a defender sus propios derechos, que es sobre todo el derecho a la educación, el derecho a ser educados. De acuerdo contigo, Irene. Mensajes de oyentes, algunos de muchos que han llegado. Por ejemplo, Magdalena de Malvin se refiere al ausentismo en estos términos. Dice: soy profesora jubilada egresada del IPA. Los docentes faltan a secundaria porque no peligran en sus cargos. No ocurre lo mismo en los privados, aunque ganan menos, porque ahí los echan. Los adscriptos también hacen lo mismo. Después, Mariana se refiere al caso de maestras. Lamentablemente hay mucha inasistencia por licencias psiquiátricas que muchas veces tienen su origen en la problemática dentro de la misma escuela. El maestro se encuentra muy solo dentro de su aula, sin apoyos de otros profesionales. Hay que empezar por ahí, por brindar buenas condiciones de trabajo, cosa de la que casi no se habla. O sea, acá estamos hablando de mensajes que se detienen en otras formas de ausentismo, ¿no? No las debidas a los paros, ¿no? No la debida a una huelga, a una resolución sindical. Y por último, está Cristina, que dice: la elección de horas en secundaria es un despropósito, reservan horas y después hay grupos que no tienen idioma español hasta, por ejemplo, esta altura del año. Y hay docentes, por otro lado, esperando para tomar clases, ¿no? Sí.